Muy buenas noches. En este tiempo lluvioso en que nos ha tocado transmitir en esta noche, son las 7:45 hora montaña. Este Carlos Ávila, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Estamos hablando de unos temas extraordinarios, los hemos estado presentando desde este lugar. Pero en esta noche quiero proyectar algo muy especial, diferente. Uh, no es nada nuevo, pero es relacionado a lo que quiero mencionar en esta noche. Y perdonen el ruido, estoy en la Zuca, estoy prácticamente a la intemperie y cuando hay ruido alrededor, muy probablemente se escucha en el trasfondo. Y estoy tratando algo más aquí también. Oh, es el podcast que he comenzado a utilizar también. Ese podcast está saliendo en vivo, solamente la parte de audio en un archivo MP3, MP3. Lo demás es prácticamente lo que he estado haciendo regularmente todas las semanas. Hay una audiencia que sí está escuchando el podcast y mis más cordiales saludos en estos momentos y luego espero que si es posible me dejen saber de una manera u otra que han recibido la transmisión. En cuanto al YouTube, si no se ha suscrito a mi canal, por favor, si lo puede hacer, me estará ayudando en gran manera. Cedavila14 a youtube.com. Y lo demás, pues entonces sigue prácticamente igual. Desde el azúcar está lloviendo, está haciendo un poco de aire, se puede sentir el ruido de la lluvia también, quizás el aire, no todavía, pero estamos haciendo todo lo mejor que podamos aquí y vamos a compartir en esta noche. Digo vamos porque dependo del Espíritu Santo para poder llevarles esta información. Y no sin antes, he visto algunos de las noticias de lo que está ocurriendo en Puerto Rico, ¿no? Es algo terrible y a la verdad que la lluvia precisamente está causando problemas no vistos antes, ¿no? Han pasado huracanes fuertes como María y han pasado huracanes con vientos tremendamente fuertes, por decirlo así, pero en esta ocasión la lluvia constante no ha ablandado la tierra, toda la isla prácticamente, ¿no? Y se han encontrado con problemas no anticipados y con problemas no antes visto. Así que oramos para que puedan seguir hacia adelante. El pueblo de Puerto Rico es un pueblo que sabe luchar y más en estos momentos, así que esperamos que pueda salir hacia adelante. No sabemos lo que va a pasar en esta noche completamente y cómo va a amanecer la isla en el día de mañana, pero confiamos que van a poder salir hacia adelante de alguna manera u otra. En esta noche hemos estado hablando, y lo dije anteriormente, y escribí una nota en el pizarrón, y es este reset. Lo marqué con una R, ¿no? En inglés le llaman el reset. Pero algo así ocurrió en el año 1200 antes de Cristo, ¿no? Al final de la era tardía, de la era de bronce, ¿no? Antes de que llegara el auge de la edad de hierro, ¿no? Y Dios parece conectar también los gobiernos con estos tiempos y estas circunstancias, ¿no? Como Él identifica al gobierno romano de Roma como el hierro fuerte, ¿no? Entonces, obviamente después de la era de bronce, el auge vino a través del hierro, ¿no? Entonces, podemos verlo de esta manera porque es así como los profetas escribieron también conforme a las revelaciones que recibieron durante ese tiempo, y en este caso
más específico es el profeta Daniel. Pero queremos enfatizar en lo que ocurrió luego con el apóstol Juan, ¿no? Que ya me han escuchado hablar sobre esto, que él recibió unas revelaciones extraordinarias, ¿no? De donde se escribe el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, ¿no? Es una serie de eventos que tenemos que verla en compañía de lo que ocurrió en el libro de Daniel, ¿no? Entonces podemos conectar una cosa con la otra porque en cierta manera es una continuación de donde se le dice a Daniel, sella las palabras de esta profecía porque son para el tiempo del fin. Entonces, en los tiempos de Juan, se le dice y se le llama a Juan, Juan sube acá, el Señor personalmente lo llama. Y estuvo dándole información a las iglesias, ahí encontramos los mensajes a las siete iglesias en Asia Menor. Y esto fue algo extraordinario porque les estaba hablando a ellos en ese mismo momento, ¿no? El Señor le habla es como si le tomara la temperatura, ¿no? Como decir, le tomó la temperatura a las 7 iglesias, ¿no? Y escribe una carta a cada una de ellas y le hace ciertas, las exhorta y les advierte de ciertos peligros inminentes también. Pero no se quedó ahí, es como si Dios estuviese hablando a través de la historia, ¿no? De los últimos 2000 años, y nos encontramos en ese tiempo precisamente que coincidiría con la iglesia a los de la Odisea, ¿no? Entonces una iglesia que pensaba estar vestida, pero estaba desnuda. Pensaba ella que ella era rica, pero estaba en pobreza espiritual. Así que Dios la identifica de esa manera y le da esperanza a todos, a todos. Dios le da esperanza para que recapaciten, ¿no? Entonces a la iglesia de la Odisea también se le da esperanza. Y aquí estoy a la puerta y llamo, o sea que el mensaje es urgente. Y a la verdad que Jesús de Nazaret ya lo cubrió todo en su corto ministerio. Él lo cubrió todo y lo podemos encontrar en el Evangelio de Cristo. Ahí lo podemos encontrar en los escritos de Mateo, en los de Lucas, en los de Marcos y en los de Juan. Ahora, en lo que Dios hace en el libro de Apocalipsis es algo más extenso todavía. He aquí retener la palabra, retener la fe. He aquí leer y entender esto. O sea que el libro de Apocalipsis se nos da la instrucción al pueblo de Dios que hay que leerlo y que Él nos va a ayudar a entenderlo. Porque estas cosas se disciernen por el Espíritu. Por eso Él dice escuchar lo que el Espíritu le habla a la iglesia, al pueblo de Dios en general y aún a las naciones de la tierra. Hasta el último capítulo de Apocalipsis, Dios está dando oportunidad y tratando con las naciones de la tierra. Pero vemos entonces que hay algo, ¿no? A través de la historia y en los últimos 6000 años, ¿no? El querubín caído trató de interceptar los planes de Dios, trató de contaminar la genética, como le hablaba sobre esto en uno de los podcasts, en el cromosoma del hombre, ¿no? No vamos a hablar en estos momentos sobre eso, pero quizás más adelante en otra ocasión pueda mencionar lo que ocurrió en Génesis 6, cómo estos ángeles tratan de interceptar y corromper la genética del cromosoma del hombre, el XY, ¿no? Y no pudiendo hacer nada con el cromosoma de la mujer, XX, entonces contaminan el cromosoma del hombre, Y, y de ahí los gigantes y los nefilín, que habla la escritura y que el pueblo judío, los rabinos y en la historia bíblica están bien relacionados. No es nada nuevo ni es nada que sea muy difícil para creer.
que existieron esos nefilim, de esa unión ilegítima, por decirlo así. Fue una abominación, y de ahí que Dios decidiera raer al hombre de la faz de la tierra, pero aprisionó a esos ángeles que dejaron sus moradas, los aprisionó en prisiones de oscuridad. Y de ahí que Judas escribe en su corta carta, lo hemos hablado anteriormente, son 25 versículos, pero están profundamente relacionados desde el comienzo, aún desde antes del diluvio, porque menciona al profeta Enoch, ¿no? Y llega a las profecías de Enoch y a los últimos tiempos. Judas, el medio hermano de Jesús, hace una declaración extraordinaria, y diríamos, es algo que no hay manera de ver esto ni describirlo, a no ser que el Espíritu Santo usó a Judas para escribir esta corta carta. Vemos que desde el principio el querubín caído y los ángeles que se rebelaron contra Dios han tratado continuamente para entorpecer el plan de Dios. Lo vemos aún después del diluvio con la Torre de Babel. Lo vemos más adelante, ¿no? Con el llamado que Dios le hace a Abraham, y luego con el sobrino de Abraham, ¿no? Lo que hacen la sociedad en esas ciudades de la planicie, especialmente en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y podemos ver la intervención divina de parte de Dios, porque yo creo que Sem, el hijo de Noé, de ahí se identifica a los semitas como el pueblo que Dios escogería más adelante, de los semitas de Sem. Y yo creo, hay evidencia, ¿no? Si vamos a los años y a la genealogía que la Biblia nos da, y a la secuencia de los años, ¿no? Cuando nacen y cuando mueren, y quién engendró a quién hasta el fin de su generación, encontramos que Sem estaba vivo todavía en el tiempo de Abraham, perdón. O sea, podemos identificar el nacimiento de Abraham como el año 1948 después de Adán, ¿no? Es una de esas coincidencias, ¿no? Que Jacob regresa a casa precisamente el 14 de mayo del 1948, ¿qué parece, no? Pero así es Dios. Pero si seguimos entonces el nacimiento de Abraham hasta su muerte a los 175 años, podemos ver entonces que Sem en algún momento de ese tiempo pudo relacionarse con Abraham y hablar. Imagínense usted, hablarle a Abraham de las cosas que ocurrieron en el diluvio. Y entonces ahí ocurre algo extraordinario. Se identifica a ese rey de Salem, ¿no? Al rey Melquisedec, que yo pienso, ¿no? En las hipótesis y cómo teorizamos con la palabra de Dios, que la suma de la palabra, toda ella es la verdad, que Melquisedec, el rey Melquisedec, era Sem, el hijo de Noé. Pero eso es una hipótesis, ¿no? Pero en fin, vemos cómo Dios interviene, y Dios bendice a Abraham de una manera especial, y de Abraham Dios sacaría la descendencia de Isaac y de Jacob, las 12 tribus, hasta los días en que nace el rey David, ¿no? Y de ahí vendría entonces la genealogía por parte de María. Miriam, vendría entonces el hijo de Miriam, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Entonces tenemos todo que cuadra perfectamente, ¿no? Pero podemos darnos cuenta, ¿no? Cómo a través de la historia han ocurrido catástrofes, han ocurrido cosas que a veces no tienen explicación. Parece algo, un cataclismo, por decirlo así, como si Dios permitiera ciertas cosas, pero es que luchamos continuamente contra un mundo invisible que no podemos ver, pero tenemos que entenderlo. No porque no lo podamos ver, no quiere decir que no lo podemos entender, y sabemos cómo usar la autoridad delegada de Dios en nosotros, en el pueblo de Dios, para reprender, para dar esa orden en el espíritu, en el mundo invisible,
y las fuerzas de maldad tienen que someterse ante el nombre de Jesús de Nazaret, y por el Espíritu de Dios. Dios nos da el poder y la autoridad para poder hablar de esta manera y poder reprender, como le ocurrió al arcángel Miguel cuando luchaba contra contra el querubín caído que quería robarse el cuerpo de Moisés. Hemos hablado de esto. Y el arcángel Miguel, siendo un arcángel, ¿no? Sencillamente le dice: el Señor te reprenda. Y el querubín tiene que someterse. Eso, nosotros tenemos el mismo poder y la misma autoridad. Creemos en Dios. Eso sí, no podemos estar pensando que estas cosas es algo mágico, ¿no? Y por un lado queremos servir a Dios, pero por otro queremos vivir como deseamos vivir en este mundo, ¿no? Sin considerar la seriedad de lo que es servir a Dios, sin considerar que Dios demanda obediencia, ¿no? No estamos hablando de sacrificio, sino que Él quiere obediencia. Y si estamos en esa línea con Dios, no nos sorprendamos de los milagros que Dios puede hacer a través de nosotros, de ustedes, porque has creído, ¿no? Porque le das tu lugar a Dios. Así que tenemos esa ventaja en el nombre de Jesús de Nazaret. A través de la historia de la iglesia, de los comienzos, vemos a un pueblo que Dios le da la victoria, pero no es algo mágico, ¿no? Sino que tienen que pasar por pruebas y tribulaciones. Y es como guerra, una guerra en el mundo invisible que los afligía, que el enemigo quería zarandearlos continuamente, como que quiso zarandear a Pedro, ¿no? Y el Señor no lo permitió. Entonces, pero llegan los momentos en que el enemigo de alguna manera puede actuar, ¿no? En ocasiones la sociedad le da el derecho legal para que actúe de esa manera, ¿no? Abriéndose al mundo de las tinieblas. La sociedad, sin saber, está dejando que ese mundo de opresión y de maldiciones, ¿no? Venga sobre ellos, y de momento les caen las cosas y no saben por dónde vinieron, ¿no? Y todo esto tiene una respuesta, ¿no? En algún lugar le dieron una apertura al príncipe de este mundo, pero con nosotros no debe de trabajar así, porque le vamos a resistir. Dice la palabra resistir al enemigo, y él tendrá que dar la retirada. Entonces se convierte en estos ataques y estos zarandeos en pruebas, más bien. Entonces sabemos en quién hemos creído y sabemos quién es nuestro enemigo, ¿no? Por lo tanto, vamos a utilizar las armas que Dios nos ha dado, ¿no? A través de la fe y del poder del Espíritu Santo, de la llenura, del bautismo en fuego, ¿no? De la oración en el Espíritu, para poder vencer las fuerzas sobrenaturales, porque he aquí la realidad. Son fuerzas sobrenaturales, eso no quita. Son fuerzas de tal magnitud que tenemos que venir contra ellas de esta manera, ¿no? No en nuestra fuerza física, sino en el poder del Espíritu y de la unción, ¿no? Que obra milagros. Es como cuando Moisés se le dio la orden: usa la vara y abre el mar rojo, y el mar se abrió. Y de esa manera pudieron pasar en seco, ¿no? Cuando ya estaban al otro lado, que el ejército de Faraón quiso seguirlos para destruirlos, ya estando adentro en esa misma brecha, el mar se cerró y perecieron todos ahogados. Ese es el mismo Dios que le servimos hoy. Conviene estudiar y tratar de entender, ¿no? Y con la ayuda de Dios lo podemos hacer, entender la historia, ¿no? Entonces, hubo un anticristo, ¿no? Y está registrado en el libro de Daniel, y está registrado en la historia, y se llamó Antíoco Epífanes el cuarto. Entonces, podemos ver cómo el ángel Gabriel le da información específica a Daniel cuando él está escribiendo sobre ese cuerno pequeño, ¿no? Y Dios utiliza las analogía, ¿no? De los cuernos pequeños, cuernos grandes, ¿no? El leopardo veloz, el oso, ¿no? Y utiliza todos estos
estas analogías para que podamos entender y relacionar, ¿no? De qué se está hablando cuando aparecen estos gobiernos de esta manera, el águila y todos estos símbolos, ¿no? La serpiente, entendemos que no están ahí por casualidad, hay una correlación, ¿no? Hemos visto esa correlación, ¿no? En el gobierno imperio, pudiéramos decir, porque la China comunista se consideran como si fueran un imperio, ellos que van a gobernar la tierra o a tener cierto control sobre la tierra, sea económicamente o sea a través de la tecnología. Ellos piensan de esa manera y sucede que la China comunista tiene como emblema ese dragón escarlata. No son necesariamente casualidades, sino que es así. La Rusia comunista en su época, ¿no? Ese oso, ¿no? Los medos y los persas, ¿no? Y así sucesivamente podemos ver cuando comenzaron estas visiones, ¿no? Por aquel gran rey, el rey Nabucodonosor, que la analogía es con una cabeza de oro, ¿no? Y luego siguen los imperios de la tierra hasta que llega el tiempo de los romanos. Y precisamente en ese tiempo de los romanos es cuando nace Jesús de Nazaret. Entonces podemos mirar ahí en ese punto, una convergencia, ¿no? Todos los caminos vuelven otra vez y apuntan qué es lo que pasó en Roma, qué ocurrió, por qué Antíoco trató de hacer lo que hizo, ¿no? Ese celo de momento contra los judíos y con los judíos helenistas. Vinieron a ser judíos que aparentemente adoptaron todas las costumbres de los griegos, pero querían servir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y este Antíoco es este cuerno que de momento se levanta contra los judíos y profana, ¿no? Introduce una estatua de Zeus dentro del templo, sacrifica un cerdo, ¿no? Y derrama su sangre dentro. Todas estas cosas son abominaciones. Entonces quiere cambiar los tiempos y la ley. O sea, he aquí un detalle que no podemos pasar por alto hoy, porque este mismo espíritu del anticristo, anti-God, anti-Dios, ¿no? Quiere cambiar todas las cosas, porque quiere quitar de en medio a Dios. Y esta nación es una nación que también adoptó en su emblema, en su moneda, perdón, in God we trust. O sea, en Dios confiamos y se sabe que en los orígenes este Dios que se habla, ese es el Dios que Dios se le reveló a Moisés en el monte Sinaí. De ahí los 10 mandamientos. Nuestra nación está basada en esos 10 mandamientos. Precisamente este nuevo orden, ¿no? Este reset está procurando eventualmente poder cambiar los tiempos y la ley. ¿Y qué tiempos son esos? Los tiempos que Dios ha establecido. ¿Y qué ley? La ley de la justicia de Dios, de la Biblia y la palabra de Dios. Por eso es que en esta convergencia de estos tiempos, los caminos conducen a tratar de quitar todo vestigio de Dios y de lo que será, de lo que es, mejor dicho, la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, ¿no? Ese principio, esa forma de pensar, esa forma de justicia, todo eso para ellos se ha convertido en una abominación y quieren quitarla de en medio. Por eso es que quieren cambiar los tiempos y la ley. Entonces ya no habrá lugar para Dios. Pero cuán equivocados están. No, porque Dios ha estado siempre y siempre estará. Eso no podrán eventualmente, pensando ellos que podrán quitar a Dios y podrán vencer, porque de alguna manera ese espíritu es un espíritu que ha ido cauterizando las conciencias de un pueblo que antes consideraba a Dios, porque esta nación fue fundada en el temor de Dios, en los principios bíblicos, ¿no? Desde que salieron
de Europa y llegaron aquí, establecieron las 13 colonias y todo eso. Había un cierto temor de Dios y principios de Dios y una reverencia a la Biblia, a los 10 mandamientos, y ese fue el fundamento, y por eso es que querían separar, o como pudiera decir, que el gobierno de esta nación y luego la constitución que se escribió tendría que ser algo muy cuidadosamente tejido, ¿no? Para que el gobierno nunca pudiera tomar control otra vez de los estados, de las masas, de los pueblos, ¿no? Entonces se le da la libertad para todo ciudadano que pueda entonces servir en su manera de pensar, en su fe, poder ser libre para escoger, para decir que sí o que no, y que no fuera a ser esclavo del gobierno. En otras palabras, el gobierno tendría que velar por la nación y la nación reconocer la función del gobierno, pero nunca el gobierno iba a estar controlando a la nación, ni la nación controlando a su gobierno, porque se necesitaban y nos necesitamos aún hoy en día unos a otros, pero eso es lo que precisamente está cambiando, y el gobierno está adquiriendo más poder y más influencia a través del engaño, a través de recursos fraudulentos, ¿no? Y eventualmente lo único que nos sostiene a nosotros es nuestra fe en Dios, nuestra fe en Jesucristo, ¿no? Y entonces eso para ellos es un obstáculo que necesitan de alguna manera eliminar. Y de ahí todas estas leyes que han salido a surgir en estos últimos 30 o 40 años, ¿no? Y terminan llamando a lo que es abominación, llaman, llamándolo aceptable, y a lo que es bueno, entonces, a la fe, a la justicia y al temor de Dios, como algo que hay que cambiar, que está obsoleto, que ya no es bueno. O sea, que necesitamos un reset, volvemos a lo mismo. Se necesita un reset y tenemos que establecer, o ellos tienen que establecer, un nuevo orden global. Y cada nación tiene su propia idea de cómo hacer esto. So, la China tiene su idea de cómo hacer esto, y nuestra nación ya lo ha logrado en cierta manera, ¿no? No porque Dios nos bendijo, quiere decir que todo lo que esta nación ha hecho estaba en lo correcto, ¿no? Hay muchas cosas que se han hecho tras los bastidores que no son conforme al temor y a la palabra de Dios, a los principios de Dios, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos de eso también, porque lo que está ocurriendo detrás es un espíritu de apostasía, ¿no? Es un espíritu de anticristo, es un espíritu del reset que quiere cambiarlo todo para poder cambiar los tiempos y la ley. Y si para eso tiene que aparentar ser lo que no es, entonces es lo que hemos experimentado en los últimos años, ¿no? Un gobierno que también aparenta lo que no es. Por eso es que hoy más que nunca tenemos que ser bíblicos, tenemos que utilizar la Biblia para tomar nuestras decisiones, y en cierta manera eso facilita el mensaje, ¿no? Porque digamos, el mismo gobierno le da ciertos beneficios al cristianismo, a la fe, que espera algo a cambio, ¿no? ¿Y qué es eso que el gobierno espera a cambio? Pues que no le digas a la gente, ¿no? Por quién votar, por ejemplo, no le den nombres a la gente de los candidatos por los cuales tienen que votar. Lo que ha ocurrido es tan evidente y tan claro que se nos facilita hoy en día con el mero hecho de decir, vota conforme a a los principios establecidos en la palabra de Dios. Y no estamos cometiendo ninguna infracción, no estamos mencionando nombre.
simplemente estamos diciendo, en nuestro caso, hay dos partidos más que son los partidos representativos, ¿no? De esta nación, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, ¿no? Entonces no tenemos que decir cuál partido, simplemente tomamos la Biblia y decimos, vota por los candidatos que están conformes, son más conformes, o sea, que están más de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y se ha simplificado, es muy fácil. Todo creyente verdadero, cuando se le dice eso, si vas a ir a las urnas, y debes de ir a las urnas en este noviembre, ¿no? Y debes de ir a las urnas y estar pensando lo que va a ocurrir en el 2024, ¿no? Ese candidato a la presidencia. Entonces, no tenemos que mencionar nombre, ni tenemos que mencionar partido, porque los mismos partidos se han identificado con su propia agenda y cómo hacer las cosas, que es muy fácil decir entonces, escoge aquellos líderes que más se acercan a la palabra y a los principios de Dios, ¿no? Y eso se los hace todo extremadamente más fácil y simple. Por ejemplo, los que aman el aborto, por ejemplo, pues ¿qué dice la palabra sobre el aborto? Pues ya tenemos la respuesta. Los que aman el cambio del género humano, que quieren establecer el género humano, no en la manera en que Dios lo dio en el momento de nacimiento. Nació un varoncito, entonces varoncito se queda. Pero la sociedad que quiere cambiar eso, no dice no, que ese ser no le quieren dar ni género ya, sino que escoja qué quiere ser, hombrecito o mujer. Entonces es sumamente fácil, porque esos que creen en esa abominación, entonces que creen de esa manera, son opuestos a lo que dice la palabra de Dios. Eso es muy sencillo. Ya no hay que decir nombre, no hay que decir partido, pero cuando vayas a las urnas, vota la Biblia. Y ellos dirán, sí, vota la Biblia, pero usted me está entendiendo que vote conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y así la cosa, si son personas que verdaderamente creen en Dios y han nacido de nuevo del agua y del espíritu, su responsabilidad ante Dios los va a llevar a votar, a que voten por esos candidatos que están más afines a, a los principios bíblicos de la palabra de Dios. Ya he dicho bastante de eso, pero a la verdad hay que reconocer que ahora es mucho más fácil no tener que mencionar nombre ni partido, simplemente presentar el concepto bíblico y ya tú sabes, entonces, quiénes son. Uh, pero era parte de lo que se había profetizado desde los tiempos antiguos, ¿no? Aún Jesús le dice a ellos, a los discípulos y a los que estaban a su alrededor, les está diciendo que sería como en los días de Noé. Inmediatamente nos damos cuenta qué es lo que pasó con Noé, qué pasó en Génesis 6, qué pasó después, la Torre de Babel, qué pasó después con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces, Jesús de Nazaret les dice, mira, será como ladrón en la noche, o sea, nadie sabe el día ni la hora, caerá como un lazo. Son como la iglesia, es como, digamos, una analogía, 10 vírgenes, todos creían, está hablando de la iglesia, y se durmieron todas, se durmieron mientras esperaban que el Señor regresara. Y entonces ahí Dios hace algo extraordinario, relaciona la fuerza espiritual del creyente basado en cuánto aceite tiene en sus lámparas. Y tengo una lámpara aquí atrás, ¿no? Lo que le llaman no sé, un mechón, un quinqué.
El asunto es que si no obtienes gas, en este caso aceite, no va a funcionar. Entonces, el señor de la mies lo primero que revisa son las lámparas y busca que esas lámparas estén llenas de aceite, porque esas vírgenes son las que van a entrar. ¿A entrar a dónde? Al primer reino, al milenio de Cristo. El reino de Cristo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces son esas vírgenes que se ocuparon en tener sus lámparas llenas de aceite. Y aquí algo más que quizás algunos pasan por alto, pero la misma palabra, la misma Biblia se le identifica como lámpara. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Quiere decir que tiene que ser una lámpara que está encendida. Para que sea lumbrera, que esté alumbrando, tiene que tener aceite. So, es necesario en esta simpleza, en esta analogía, entender lo que Dios nos está llamando a escuchar lo que el Espíritu le está hablando a su pueblo, a entender que dependemos del Espíritu Santo. Sansón no era nadie sin el Espíritu Santo, aunque su secreto estaba en su cabello, en la cabellera. Uh, el poder no estaba necesariamente en su cabellera. El poder estaba cuando el Espíritu Santo venía sobre él. Entonces, David, siendo un jovencito, enfrentándose a este gigante, ¿no? De los filisteos, descendientes de esa cromosoma XYY. De hecho, tengo que decirlo porque la ciencia sí acepta y ha identificado un cromosoma XYY. Es para varones únicamente, pero esas dos Y hacen que ese varón tenga características de un gigante, y eso lo dice la ciencia. Eh, Ahí está la conexión, ¿no? Con ese Goliat, que era un gigante, ¿no? Pero ¿quién fue el que ayudó a David? Sí, tenía destreza por la práctica cuando él era pastor en el campo, ¿no? Pero para poder dirigir esa piedra de la manera en que lo hiciera de una manera efectiva, porque este gigante estaba cubierto con bronce por todos lados, ¿no? Eh, y apenas tendría un espacio limitado en su frente, ¿no? El casco, el escudo, todo su vestimenta, ¿no? La malla que tenía, o sea que era prácticamente imposible que David pudiera herir a Goliat. Y parece ser que solamente había un pequeñito espacio, un orificio en su frente, ¿no? En el casco que Goliat estaba utilizando. Y para él poder penetrar ahí con esa fuerza y con esa precisión, pues necesitó la ayuda del Espíritu de Dios. Y es lo mismo, ¿no? En aquellos días el Espíritu estaba con ellos, el Espíritu de Dios, y venía sobre ellos y estaba en ellos en el momento en que se manifestaba. Pero luego ocurrió un cambio trascendental en el aposento alto. Ya el Espíritu, el mismo Espíritu Santo, iba a venir sobre nosotros y no solamente iba a estar con nosotros. Ok, aquí estás, el Espíritu Santo está a mi lado, Él lo llena todo. No, Él quiso hacer morada en nosotros para que pudiéramos tener la mente de Cristo. Entonces, siendo imperfectos, siendo tentados, siendo débiles, en cuerpos todavía sometidos a la corrupción, a la enfermedad, al deterioro. Aún así, el Espíritu de Dios quiere hacer morada en nosotros sin obligarnos. Esto no es un take over, como dicen en inglés. No, es simplemente la fe nuestra le permite al Espíritu de Dios, ¿no? Y le dice al Espíritu de Dios, ven, yo quiero que tú hagas morada en mí. No es posesión, no, nada de eso. Es un acuerdo. Tú lo quieres a Él y Él te quiere a ti.
Por eso, el único que puede hacer eso una realidad es Jesús de Nazaret. Por eso, Moisés habló de la ley de fuego en la mano derecha, desde el Sinaí. Todo esto Moisés lo vio y profetizó sobre Jacob, sobre las tribus. Le dio maldiciones si desobedecían y dejaban a Dios, pero le dio bendiciones si obedecían y permanecían en Dios. Así que tenían que escoger, y de igual manera hoy nosotros hemos escogido y le hemos dicho a Jesús de Nazaret, porque ya hemos creído, porque hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, porque nadie puede nacer de nuevo si no es por el mismo Espíritu de Dios, pero ese es el primer paso, ¿no? Pero hay que creerle a Dios. El que crea en Dios, crea que le hay. Y entonces le podemos decir a Jesús y le debemos de decir a Jesús, entonces, bautízame con tu Espíritu Santo. Y Él lo hace. Y la evidencia, algo muy sencillo. Van a hablar un idioma que no es de esta tierra. No es glosalía. Eso es algo diferente, ¿no? Es un lenguaje espiritual, un lenguaje que no tiene interpretación, que solamente Dios lo discierne, Dios lo entiende, porque es un lenguaje en el espíritu de Dios. Es como el maná, en cierta manera, que cayó del cielo, no de la panadería local, sino de la panadería celestial. Asimismo, este lenguaje es un idioma, pudiéramos decir, usar la palabra glosalía en ese sentido, ¿no? Pero no es glosalía, no es de la tierra, no proviene de Babel, no proviene de Dios. Entonces, nadie lo puede interceptar, ni el querubín caído, ni los ángeles que se rebelaron contra Dios. Nadie lo puede interceptar, ni nadie puede impedir que un ser humano que quiera, ¿no?, nacer de nuevo del agua y del espíritu y seguir el proceso de ese llamamiento, ¿no?, bajar a las aguas y buscar entonces el bautismo en fuego. Nada ni nadie puede impedirte que tú lo hagas. Solamente tienes que creerlo y decirle a Dios, bautízame con tu Espíritu Santo. Y déjale el resultado al Señor. Eso es lo que Dios quiere, porque nosotros no vamos a, a pedir las cosas o a tratar de manipular las cosas. No, Dios no nos ha llamado a manipular la agenda de Dios, simplemente a creer por fe y a ser obedientes y dejarle el resultado a Él. Y Él lo hace, no hay ningún problema. Él lo va a hacer porque Él lo cumplió. La palabra dice que Él no es hijo de hombre para que mienta. No, dice la palabra, Él no es hombre, pero, mejor dicho, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces entendemos que lo que Dios dijo, dalo por seguro. Ah, eh, el tema, quizás es necesario recordar estas cosas para poder ver lo que está pasando hoy. Es algo terrible, ¿no? Lo que está pasando en las naciones de la tierra, porque ese es el propósito final. Imagínese un mundo sin Dios, cambiar los tiempos y la ley. Imagínese un mundo sin la nación de Israel. Imagínese un mundo sin la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un caos. Es verdaderamente algo que, si el ser humano una vez cae en ese caos, ya no podrá escapar ni salir de ahí, aunque se arrepienta después, aunque diga después, eh, verdaderamente estábamos equivocados, será demasiado tarde. Entonces, lo que está ocurriendo es una lucha entre las fuerzas de maldad. Así como el querubín caído va a hacer una guerra final aparentemente en los cielos, um, y el ángel y el arcángel Miguel otra vez va a tener que luchar contra el querubín caído y sus ángeles, y una lucha contra Miguel,
y sus ángeles. El evento concluye o termina en los cielos lanzando al querubín caído a esta tierra y a los ángeles caídos a esta tierra. Entonces, ese es el tiempo que tenemos nosotros que entender y evitar, evadir a toda costa, a toda costa, como se dice así, no importa el precio, tenemos que entender que hay algo maquiavélico que se está formando, es como una olla de maldición que se está cocinando en el mundo invisible que la sociedad no puede percibir en estos momentos. Y piensa la sociedad que todo va bien y que todo va a marchar eh, como siempre ha marchado a través de las guerras, las calamidades, las plagas. Siempre la raza humana ha podido salir hacia adelante. Siempre ha habido un líder que los va a sacar hacia adelante. Eh, Va a haber un paladín que les va a mostrar el camino a la salvación. Y tristemente es lo que va a ocurrir. Hay un líder que se denomina un anticristo, antidios, y no viene solo. Esa es la bestia que surge en el libro de Apocalipsis del abismo, del mar. No viene solo porque hay otra bestia, un cómplice que surge de las masas de la tierra, ¿no? Y tomará la función de un falso profeta. So, entre esos dos, entre ese antidios y ese falso profeta, no van a darle el jaque mate a la sociedad, jaque mate final ya, porque los va a convencer de cambiar los tiempos y la ley, que ya Dios no existe, que lo de Dios fue una historia, fue una pesadilla que nunca tuvo lugar ni nunca fue, lejos de la verdad, pero preparará el escenario entonces para los últimos 3 años y medio, 42 meses de la civilización de la raza humana en esta tierra. Y para eso necesitan un reset, necesitan un nuevo orden. Y la única semejanza histórica a lo que viene, los que estudian las economías y la arqueología y las culturas y la historia de las civilizaciones, concuerdan en algo que ocurrió en el 1200 antes de Cristo. Ese colapso que ocurrió en el área del mar Mediterráneo y en todas esas naciones que convivían alrededor del área del Mediterráneo, que estaban en prosperidad, en riqueza, en comercio, habían embarcaciones, había transacciones que se estaban haciendo, compraban, vendían, tenían todo bien planificado, todo bien en buena prosperidad económica, todas esas naciones. Y de momento, ¿no? Les cayó como un lazo y no se sabe exactamente cómo pasó, pero vino una decadencia que aún la nación más poderosa de entonces, que era Egipto, no pudo superar esa caída. Y también Egipto cayó y cayó hasta que lo demás ya es historia relativamente. Y se cree que hay algo del tiempo de los jueces, al final del tiempo de los jueces en la historia bíblica, para el tiempo de Ruth, digamos, cuando se escribe el libro de Ruth, me han escuchado hablar sobre esto, ¿no? Hay un gran hambre sobre la tierra, ¿no? Y quizás algo ocurrió para ese tiempo, ¿no? Con las gentes del mar, se le dice, que comenzaron a atacarse unos a otros, ¿no? Y eso provocó una desolación y una confusión en todo el Mediterráneo que terminó entonces con el colapso total de esa civilización. Bueno, eventualmente ya se entiende, ¿no? Cómo Roma vino a tomar el lugar de preeminencia, ¿no? Y entonces entendemos que
las profecías que Dios le da a Daniel, ¿no? En base al rey Nabucodonosor, presentan esa nación de los caldeos primeramente, ¿no? Eh, como la cabeza de oro, y luego iban a ser seguidos por los medos y los persas, ¿no? Gentes que Dios también utilizó a Ciro el Grande, a Darío el Grande, ¿no? Gentes que no eran necesariamente religiosos, pero Dios los levanta como una fuerza política para ayudar a Israel. Y lo hizo. Pero luego, después de los medos y los persas, llegaron los griegos, ¿no? Vemos aquí las potencias mundiales. Esto no fue cosa fácil. Lo que hizo Alejandro el Grande en tan poco tiempo, él cubrió todo el territorio conocido de este a oeste, de norte a sur, de una manera rápida, práctica y eficaz, y puso el idioma griego en todas las civilizaciones de entonces. Eso, todo el mundo aprendió el griego y a escribirlo y a leerlo con todo lo que esto significaba. Pero en el tiempo de este colapso se perdió eso. Todo se echó a perder. Fue algo que a la verdad no se ha podido explicar hasta el día de hoy. Le tomó a los griegos recuperar lo que perdieron durante ese tiempo. Y luego entonces llegó la bota romana con Julio César y lo que ocurrió después con la República, hasta que le dio lugar al Imperio Romano, los emperadores que se consideraban dioses. Y justo en ese tiempo, ¿no?, nació entonces Jesús de Nazaret. Estamos viendo cómo todo esto a lo largo de la historia ha tenido cierto significado, y hemos visto la mano maquiavélica del maligno en todo este tiempo, desde que se levantó el primer anticristo, ¿no? Es unos 167 años antes de que naciera Jesús de Nazaret. Y precisamente es lo que habla Daniel para el fin de los tiempos, y es lo que habla Juan para el fin de los tiempos. Lo único es que ahora estamos mucho más cerca que lo que Daniel pensaba, mucho más cerca que lo que Judas e incluso Juan, estando en la isla de Patmos, pensaba, mucho más cerca hoy, porque ya han pasado 2000 años, ya han pasado 2 días de Dios, y en el tercer día, entonces, Él se manifestará otra vez y le conoceremos. Por todos lados, a los judíos y a la iglesia nos está hablando, ¿no? Y este reset es parte del plan maquiavélico, ¿no? No podemos confiar en el mamón, Jesús llegó a decir. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es, es problemático. No podéis servir a Dios y al dinero, pero eh, es algo que tenemos que dominar, porque no vamos a dejar que las riquezas nos dominen a nosotros. No vamos a dejar que el amor al dinero nos vaya a dominar a nosotros. Simplemente vamos a utilizar las riquezas porque a fin y a cuentas, fin de la historia, las riquezas son de Dios. O sea, el oro, la plata, la abundancia, las perlas, las piedras preciosas, todo lo que hay de valor en esta tierra le pertenece a Él. Él es el creador del universo. Todas las riquezas son de Él. Es que a causa de la desobediencia, este mundo quedó en manos del príncipe de este mundo. Entonces no podemos servir a esos dos, al príncipe de este mundo, ¿no?, y a sus riquezas, ¿no? Dios nos exhorta a que confiemos en Él, y Él va a suplir todas tus necesidades. Y Dios puede darte riquezas, pero seamos sabios y entendidos como Salomón, a quien Dios le dio todas las riquezas que pudiera querer. Luego se sintió amenazado por esas mismas riquezas y le llegó a decir a Dios, no me hagas rico de tal manera que me vaya a olvidar de ti.
pero tampoco me dejes morir en la pobreza, no me dejes vivir en pobreza para que vaya a pensar mal de ti o que te maldiga. No, eh, Dios, Dios nos ama. So, Salomón entendió que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y entendió, no he visto un justo desamparado que su descendencia ande mendigando pan. Entonces, tenemos que entender esto y recibirlo por la fe, porque lo que viene está sobre toda esta historia de calamidad y de problemas que han ocurrido antes. Lo que viene es algo que eh, va a impactar no solamente la tierra, sino el cielo. Porque esa guerra en el cielo, esa guerra es precisamente para lanzar al príncipe de este mundo a esta tierra, físicamente, literalmente. Y no viene solo, viene con sus ángeles. Entonces hay que estar preparados para poder escapar de la ira venidera, porque Dios le dio oportunidad a las naciones y no quisieron. Y Dios nos dijo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Entonces vamos a entender esto, que Dios ha dado una salida en el plan de Dios. Por eso hoy más que nunca tenemos que entender estas manipulaciones, esto que está ocurriendo hoy. Tenemos una oportunidad quizás más ahora en noviembre de ir a las urnas y recuerde por quién va a votar. Biblia. Y una oportunidad más le pedimos a Dios en el 2024 por ese candidato presidencial. Y recuerde ya por quién va a votar. Biblia. Entonces, sabemos en quién hemos creído y vamos a hacer nuestra parte. Vamos a ir a las urnas. Si usted puede votar, vaya a las urnas y no se deje amedrentar. No deje que nadie, ni el gobierno te compre, ¿no? Con regalos o con beneficios. No, teme a Dios, sirve a Dios, que Él va a suplir todas tus necesidades y déjale resultado al Señor. Quizás esta sea la última oportunidad, porque ya estamos al borde de una tercera guerra mundial. En cualquier momento puede ocurrir una tercera guerra mundial y eso será un pretexto casi perfecto para hacer el reset. La China va a decir su punto de vista, Rusia puede decir su punto de vista, no sé, hasta la India ha crecido en tal manera que hace la diferencia, el país de la India también. Y Estados Unidos, si sigue como va, pues ya le dio las espaldas a Dios y es como una enfermedad que se carcome desde adentro, divide la nación y puede llevar a la nación a una guerra civil y es una calamidad. Nadie quiere ir a una guerra civil, pero la provocación que hay al insistir en llamar lo malo bueno y lo bueno malo está provocando a que se levanten unos contra los otros porque no hay manera de arreglar esto a menos que nos vayamos a las armas y nos libre Dios. Dios no quiere eso. Ya esta nación pasó por una guerra civil. Sería catastrófico. Pero ese es el destino. Si esta nación sigue como va, puede pasar algo semejante a eso. Pero vamos a confiar que en los planes de Dios, el pueblo de Dios va a hacer la diferencia. Por eso es importante que el pueblo de Dios sea un pueblo que no solamente ha creído en Dios, que ha bajado a las aguas, sino un pueblo que le ha pedido a Dios que le llene del Espíritu Santo, que sea lámpara con aceite, lámparas llenas de aceite. Ese es el pueblo que hizo la diferencia cuando el primer anticristo vino y se levantaron los macabeos, eh, familias que verdaderamente temían a Dios y querían servir a Dios a cualquier costo. Y es lo que va a ocurrir ahora
en el tiempo en que Israel va a ser engañado. Se va a levantar gente. Esos dos personajes que les he hablado, esos dos testigos, que se les da un ministerio de 42 meses, 3 años y medio. O sea, los primeros 3 años y medio de esa semana 70. Ellos van a estar tan ungidos que van a levantar el espíritu, el corazón y el espíritu del pueblo de Israel. Y si nosotros estamos aquí todavía, eh, lo cual es posible, porque no es tiempo de tribulación todavía, lo que esté ocurriendo alrededor del mundo serán principios de dolores, pero todavía podremos, con la ayuda del Espíritu Santo, poder tirar a la red para realizar una cosecha de almas, como decimos en términos cristianos, ¿no? Y aprovechar esos 3 años y medio para tirar a la red a donde nunca antes la hemos podido tirar, porque el Espíritu Santo, si está con ellos, con Israel y con estos dos ungidos, dos testigos, cuánto más no va a estar con la iglesia, a quien nos bautizó inicialmente el día de Pentecostés en el aposento alto. Y de ahí siguió la secuencia de los bautismos en fuego hasta el día de hoy. Tenemos una oportunidad extraordinaria, ¿no? Y en el momento que nadie sabe ni el día ni la hora, se oirá una trompeta final, ¿no? Y la escucharemos nosotros, el pueblo que tiene sus lámparas llenas de aceite. Y en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Y no estaremos entonces para cuando ocurra ese día de angustia, esa grande tribulación, esa última mitad de las dos mitades de la semana 70. Todo está bien delineado. Quiero mirar el tiempo porque estoy limitado al tiempo en esto que estoy transmitiendo por podcasting. Creo que me dan 90 minutos, no puedo pasarme. Y estoy haciendo la prueba continuamente con esto. Pero es tan importante porque el mensaje y la palabra ya queda grabado. Yo espero que el video y el audio queden grabados de una manera aceptable, aunque esté en el YouTube, esté en el Facebook y Twitter, queda grabado y alguien puede beneficiarse con esta conversación sin entrar en términos religiosos divisorios ni cosa que se parezca. Es muy sencillo. Dios es el galardonador de los que le buscan. Si tú puedes creer en Dios, entonces dale la oportunidad, aunque Dios no necesita esa oportunidad, pero lo decimos, dale la oportunidad a Dios para que Él se manifieste a tu vida, te hable por sueños, por visiones, te despierte a mitad de la noche, como me pasó a mí en Tampa, Florida, hace tantos años atrás. Dale la oportunidad. Entonces Dios lo va a hacer. Lee la Biblia, comienza otra vez, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo esto va a tomar vida, ¿no? Lo vas a poder ver, creer, asimilar, y luego lo vas a entender por la gracia de Dios, por el mismo Espíritu de Dios, que cuando le hables a otras personas que están verdaderamente interesadas, vas a ser un canal, vas a ser como la miel de las abejas, ah, algo de valor, algo dulce, algo que atrae. Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Es necesario entender esto porque no hay peor enemigo, dice las técnicas militares. No hay peor enemigo que el enemigo que no se puede ver. Y precisamente es lo que el príncipe de este mundo está trayendo, una ilusión, está engañando, porque él viene a robar, a matar y a destruir. Él quiere gobernar por engaño. Y tenemos que darnos cuenta de lo que está ocurriendo. No solamente en nuestra nación, pero es que esta nación es como punta de lanza para las naciones de la tierra. Pero recuerda el nido que he hablado antes, donde está localizado ese nido en el área geográfica del antiguo imperio romano.
Ese nido es, es esos 10 reyes representados en el libro de Apocalipsis, que están ahí donde conocemos hoy la Europa. Entonces, es ahí precisamente, ¿no?, donde todo esto va a desembocar al fin de los tiempos, ¿no? Y queremos no estar aquí ya. Ya para cuando eso ocurra, ya el Señor nos habrá llamado, nos habrá transformado en un abrir y cerrar de ojos. Pero ahora es el tiempo de entender todo esto para poder hablarle a aquellos que van a ser añadidos sus nombres al libro de la vida. Van a ser añadidos entre el pueblo redimido, como cuando David fue llamado por Dios, fue perseguido. Dios salvó un grupo de personas, de más de 400 personas, fueron llamados. ¿Y dónde se reunieron ellos? En una cueva. Y estuvieron ahí porque le creyeron a David. Y el Espíritu de Dios estaba con David. Y luego Dios haría de ese David el rey de todo Israel eventualmente. Y le dio, a través de David, le dio entonces al rey Salomón. Entonces, cuando leemos lo que Dios hizo con Salomón, tenemos una prueba pequeña de lo que Dios puede hacer en esta tierra. Y es precisamente eso. Ahora el hijo de David, no Salomón, sino Jesús de Nazaret, va a reinar, no durante el tiempo limitado que reinó Salomón, sino que ya está determinado que Jesús de Nazaret va a reinar por 1000 años. Entonces, podemos pensar lo que viene para esta tierra. Si lo que viene es terrible para esta tierra a causa del dragón, del querubín caído, a causa del anticristo, del falso profeta, a causa del reset, del nuevo orden. Si todo eso es terrible, y es terrible, y dice que no va a ocurrir tribulación, ni guerras y conflictos, ni calamidades mayores que estas que vienen. No han ocurrido antes, ni van a ocurrir después. Esto es lo máximo en cuanto a calamidades y cosas terribles que van a pasar en esta tierra. Aún así, lo que Jesús de Nazaret va a hacer es mucho mejor durante esos 1000 años. Vale la pena darle la oportunidad, repito, no que Él necesite oportunidad, pero darle la oportunidad de que Él se manifieste a tu vida y te muestre lo que va a ocurrir. Y no vas a querer arrepentirte jamás de eso, ni vas a tener razón jamás para mirar atrás. Vamos a hablar sobre esto en varias ocasiones, yo pienso, porque el tema es urgente y el tiempo es estrecho. Pero ya con esto tenemos un anticipo en la misma Biblia. Solo necesitas confiar en Dios y pedirle a Él que te muestre estas cosas. Cree en el Señor Jesucristo, obviamente, y serás salvo tú y toda tu casa. Este es Carlos Ávila, una voz que clama en el desierto: preparad el camino al Señor. Y será hasta la próxima. Estaremos y continuaremos orando por la situación en Puerto Rico y en otros lugares. Tengo entendido que en el estado de Alaska también han sido azotados como nunca antes por un terrible huracán. Vamos a confiar en Dios, que la mano de Dios y su misericordia esté sobre estos lugares y que puedan salir hacia adelante. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente y será hasta la próxima ocasión.